Cuadrúpedo en la aurora, alto en el día y con 3 pies errando por en vano ámbito de la tarde. Así veía la eterna esfinge a su inconstante hermano, el hombre, y con la tarde un hombre vino que descifró aterrado en el espejo de la monstruosa imagen el reflejo de su declinación y su destino. Somos Edipo y de un eterno modo la larga y triple bestia somos, todo lo que seremos y lo que hemos sido. Nos aniquilaría ver la ingente forma de nuestro ser, piadosamente Dios nos depara sucesión y olvido. Qué magnífico comenzar con Gema y con Borges este programa, continuación del anterior, donde presentábamos los ascendientes de Edipo, y hoy nos metemos de lleno con lo que nos cuenta fundamentalmente Sófocles en la tragedia de las tragedias, así se ha dado en llamar el Edipo Rey. Y con Borges también damos solución al enigma con el que cerramos el programa anterior, que estamos seguras de que habéis acertado todas y todas. La respuesta era el ser humano. ¿Y ahora qué? Y ahora seguimos con Edipo, que se nos ha hecho rey, el niño ya después se ha casado con su madre, ha cumplido la profecía al 100%. Y ha tenido una descendencia, como comentábamos en nuestro programa anterior, abundante. Ha tenido 2 hijos y 2 hijas, Antígona, Ismene, Eteocles, Polinices. Estaban viviendo muy felices y comiendo muchas perdices. Pero el destino es el que es y es implacable. Y han pasado muchos años, pero se vuelve a desatar una peste en Tebas. No es una peste en forma de monstruo, no es una nueva esfinge, es una enfermedad que está diezmando a los tebanos. Y claro, Edipo, como rey de Tebas, pues se ve en la obligación de intentar paliar esta terrible enfermedad, esta terrible peste. Lo primero que hay que hacer, consultar al oráculo. No va a ir él, va a enviar a su cuñado y a su tío, a Creonte, a que vaya a consultar al oráculo porque Apolo está enfadado contra la ciudad. Y Creonte, pues muy obediente, va y vuelve con un oráculo bastante claro. Esto no es nada enigmático, es que entre los tebanos hay un asesino, el asesino del anterior rey. Y entonces Edipo, muy dispuesto, pues ahora mismo vamos a localizar al asesino del anterior rey. Vamos allá. Bueno, la primera novela negra, ¿eh? Hombre, claro. Es que está planteado, la verdad, está planteado como un thriller. Y claro, se va a ir cerrando, ¿no? Todas las pistas van a ir encerrando a Edipo. Y claro, Sófocles no sé si tendría esta intención, pero queda muy evidente lo que se ha dado en llamar la ironía trágica de Sófocles en el Edipo Rey, pues de una manera sublime, claro, porque todo el mundo conoce quién es el asesino de Layo, excepto el propio asesino de Layo. Qué tremendo. Es que es tremendo, es que es una cosa muy, muy tremenda. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos, porque cuando Creonte va a darle el oráculo y Edipo decide emprender esta empresa para descubrir quién es el asesino. Esto parece ahora un podcast de True Crime. Que no nos falte de nada, Gemma, que no nos falte de nada. Que empiezo a divagar. El caso es que aparece también, hay una figura muy importante de la mitología que es Tiresias, el gran adivino. ¿Qué mensaje trae Tiresias? Tiresias le va a decir prácticamente y en su cara que el asesino es él. O sea que hay muchas razones para las que pensar que el asesino puede andar muy, 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 muy cerca. Y además le dice, no quieras saber tanto, deja ya de investigar. En fin, más pistas. Pero Edipo
que es tan listo, ya dijimos, para algunas cosas, para descifrar el enigma de la esfinge, resulta que el mensaje de Tiresias pues no lo capta. Es Esa más, advertencia. ¿verdad? Es más, de alguna manera da a entender a Tiresias que está siendo manipulado por Creonte, por su cuñado, que parece como que le quiere dejar mal ante los tebanos y ocupar el trono. En efecto, hay una grave acusación ahí de traición. Y nada, que no se da por aludido, vaya. Y se lo dice directamente, no quieras saber, no quieras saber. Es que ya dijimos en algún momento también que lo de saber produce dolor, vaya. Y mucho dolor, mucho dolor. Pero vamos paso a paso. Aunque lo que siempre recomendamos es que leáis las fuentes y que os deleitéis con el Edipo Rey de Sófocles. Pero vaya, vamos a hacer una glosa para entender el destino de Edipo. En fin, que de esta acusación va a haber una gran disputa entre Creonte y Edipo, porque Creonte va a decir, pero ¿de qué vas? ¿De qué vas? ¿No he estado yo aguantando todo lo que he tenido que aguantar para ahora encima tener más tragedia? Y todo esto lo escucha Yocasta, y Yocasta aparece en escena y intenta calmarlos, intenta entender lo que ha ocurrido para que se enfrenten. Creonte se va, Edipo le explica a Yocasta todo lo que ha sucedido y que ha enviado a un oráculo a Delfos para saber lo que está pasando, y entonces Yocasta dice, a ver, cariño, ningún mortal puede adivinar los designios de los dioses, ¿no? Yocasta ejerce aquí un papel de como antirreligioso, digamos, ¿no? Le está quitando ese poder que tienen a los oráculos, ¿no? Los está desacreditando. Cuidado que ella en ningún momento habla de que los dioses no tengan razón, sino que simplemente no somos nosotros capaces de saber interpretar lo que ellos quieren, ¿no? De hecho, mira lo que le pasó a mi anterior marido. Él creyó que lo mataría a su propio hijo, lo abandonó y después lo asesinaron en un cruce de caminos una panda de bandidos. Ironía trágica, de nuevo. Y es que encima eso ocurrió entre Corinto y Tebas un buen día, justo al poquito de que... poco antes de que llegases tú. Joder, ¿por qué? ¿Qué pasó qué? Llevo 10 años reinando aquí y no me he enterado de cómo había muerto el rey. Así que se raya y decide saber si lo que le está contando Yocasta es verdad. ¿Quedó alguien de esa matanza que pueda corroborar lo que tú me estás diciendo? Pues sí. ¡Qué casualidad! ¡Qué pertinente! Pues sí, alguien quedó. Pues hazlo llamar. Y va. Irá. ¿Y qué dice este testigo? Pues es que antes de que aparezca este testigo también tenemos otro bombazo. Y es que precisamente va a llegar un mensajero de Corinto a anunciar la muerte del rey, del supuesto padre o del padre adoptivo de Edipo. Claro, Edipo, un momento de alivio, claro. Porque él piensa, pues si Pólibo ha muerto de manera natural, no soy yo el asesino de mi padre. Luego, en efecto, el oráculo no se ha cumplido. Claro, él está pensando pues en la clave que conoce. Claro, es el único padre que conocía. Claro. Pues ya está. Y se queda medianamente tranquilo. Sí, pero tiene que llegar el testigo. Claro, pero es que... Madre mía. Yocasta también le dice, ¿ves qué bien? Si es que no se cumplen los oráculos, si es que no tienen ninguna razón para tener miedo. Y claro, yo me digo en plan de, bueno, si es que también puede ocurrir que yo me vaya ahora a recibir la corona de Corinto y me case con mi madre. Y entonces ahí el mensajero dice, nah, chiqui, pero si tú eres adoptado, ¿no te acuerdas? Bueno, no pasa nada. Total, que llega el... ¿O no cuento eso? Sí, claro, vale. Claro. Total, que llega... Estamos en ascuas. Total, que por fin llega ese testigo. Oye, ¿cómo ocurrió esto? Pues como ya sabéis, unos bandidos, tal, no sé qué... ¿Seguro? Hay que apretar un poco ahí las clavijas. Claro, siempre hay que hacer un poco de foco aquí en la cara para sacar la verdad a quienes la saben, ¿no? El interrogatorio, que no me salía la palabra. En fin, que
Que eso, que me he ido con la palabra interrogatorio. Continúa tú, por favor. Que vas muy bien, ¿no? Y que llega. Que sí, pero apretando clavijas. Claro, ¿no? y en el momento en el que dice, bueno, quizá no eran tantos bandidos, quizá era solo uno, así un jovencito bien lozano. Yocasta está empezando a asimilar todo lo que está ocurriendo y entonces le empieza a decir a Edipo, oye, quizá no deberías seguir investigando esto, suena todo un poco raro. Cállate, mujer, ¿qué vas a saber de los asuntos de crímenes? Tú no eres detective, yo soy aquí el más listo de todos. El descifrador de enigmas, vaya. Yo, que conseguí que la esfinge cayese, que liberé al pueblo de Tebas, no voy a resolver quién aquí está siendo el asesino, por favor. Bueno. Así que Yocasta decide marcharse y decirle, bueno, Ella sí que no quiere saber más. pues que sea lo que sea. Claro. Pero Yocasta, antes de irse, va a aportar su semilla a la investigación y le va a decir, bueno, pues si tan listo eres, te voy a ayudar. ¿Por qué no le preguntas al pastor al que Layo le ordenó abandonar al hijo que nosotros tuvimos? Y el pastor va a ir. El pastor va a ir, evidentemente, a ver qué quiere su rey. Y va a contar la verdad. Por supuesto. Fue el pastor el que fue incapaz de dar muerte a ese niño, tal y como le pidió Layo, y que además lo acabó entregando al reino de Corinto. Así que a Edipo se le cae el mundo a los pies, hinchados. Bueno, nos reímos, pero el final del Edipo Rey es de una intensidad, de un dramatismo brutal, porque Edipo ya por fin, ya muy tarde, ha descubierto la verdad. Ya sabe quién es. Y antes que podía ver, pues no sabía quién era. Y ahora que ya sabe quién es, va a dejar de ver. No va a querer ver. ¿Por qué decimos esto, Gemma? Porque Edipo va, claro, a enloquecerse quizás. El caso es que evidentemente al recibir ya esta última noticia se va a poner muy nervioso. Y aquí normalmente se dice, va a ir a buscar a Yocasta para contarle que ya sabe la verdad y para desvelarle evidentemente porque ella no la sabe. ¿Cómo la va a saber Yocasta la verdad? Pero Yocasta se había ido a encerrarse en sus aposentos y según la versión de Sófocles se ha dado muerte. Se ha colgado de encima del tálamo nupcial y con, bueno, la manera en la que supuestamente femenina de suicidarse, ¿no? Colgándose con su velo blanco. Y lo que no vemos en el texto del propio Edipo Rey de Sófocles es que Edipo pide una espada y se dirige a la habitación de Yocasta haciendo hincapié en que no es su esposa, no es su madre, no es una mujer, porque evidentemente ha cometido este acto atroz de incesto como si él no lo hubiese cometido. Entonces me parece importante porque recientemente leyéndola ahora es cuando me di cuenta de que nunca se habla de esa espada y esa espada está ahí. Es cierto que no se cuenta de esta manera, evidentemente, porque todo esto del suicidio de Yocasta, lo que va a cometer ahora Edipo, no se narra de manera explícita en la escena, sino que aparece otro personaje que va a narrar los hechos que ha visto. Y es este personaje quien nos dice, no, es que Edipo empezó a dar vueltas de un lado para otro, intentando buscar a su esposa, espada en mano. Y me ha parecido muy interesante y creo que es algo que deberíamos estudiar y ver el texto en su lengua original para ver si los motivos de Edipo con su espada eran asesinar a Yocasta por su pecado. Pues si atendemos a esa coordinación que hay entre oraciones, parece que la espada era justamente para Yocasta. Y es que aquí somos muy sensibles a las espadas de los héroes. Recuerdo que también hablábamos de aquella que sacó Odiseo amenazando a Circe. Y bueno, esa espada de Edipo que pasa desapercibida, Gemma, creo que sí,
conviene prestarle una atención debida. El hecho, además, como bien has contado, de que esto forme parte del relato del mensajero, pues también ha de tenerse en cuenta. Recordamos que para los griegos representar abiertamente en escena ese tipo de cosas, suicidios, muertes, pues no es de buen gusto. Entonces, el relato de los mensajeros en ese sentido resulta muy, muy útil y ciertamente es desgarrador todo lo que cuenta el mensajero. Claro, porque nos queda una cosa por contar, que es a lo que venía todo esto, y es que Edipo, cuando abra la puerta y se encuentre que Yocasta se ha anticipado a sus intenciones, por así decirlo, bueno, que digámoslo como lo dice la tradición, ¿no? Que su amada se ha suicidado y él, sorprendido, cae rendido a sus pies y la descuelga y le arranca los broches del vestido y se los clava en los ojos para dejarse ciegos. O sea, se los clava en los ojos a sí mismo para dejarse ciego porque no puede mirar al mundo o en el futuro mirar a su padre en el Hades después de todo lo que ha ocurrido. De todo lo que ha hecho sin ser consciente, pero está hecho. De hecho, esa ceguera simbólica que ha tenido a lo largo de toda la tragedia se hace física. Es una escena muy tremenda porque además Edipo incide en el hecho de que su madre ha sido un doble campo en el que nació él y nacieron sus hijos y dice también que si pudiera cerrar las fuentes del oír, que también se arrancaría los oídos para ser ciego y sordo y bueno, pues supongo que evitar este sufrimiento tremendo. Este es el final del Edipo rey. Pero claro, no el final de la historia de Edipo. Ya se anticipa que lo acompañarán en el exilio porque cuando hay un homicida, un asesino, lo primero que hay que hacer con él es expulsarlo. Esto ya lo hemos explicado en algún otro programa. Además era necesario para acabar con la peste en Tebas. Ciertamente. Pues lo van a acompañar, como decimos, en ese exilio sus hijas, Antígona e Ismene. Y aquí comienza, claro, otra historia que desarrollaremos, si os parece, en el siguiente programa, aunque Gemma tendrá algo que leernos o no sé si algo más que contarnos. Por supuesto, siempre hay que acabar con nuestra lectura contemporánea y en esta ocasión hemos traído a Javier Velaza con su poema Expiación. Pues con esto acabamos. Adelante, Gemma. La ciudad es incienso e incertidumbre. Vienen los vivos a rogarte, Edipo, que por ellos expíes viejas faltas, desde los automóviles, desde cada ventana a la hora convenida, desde los hospitales, Edipo, te lo exigen a ti, rey bien amado por tu pueblo. Dicen que una sangre vertida nos atrajo esta desdicha. Murder most fool, susurra el poeta de América, y todos incumplimos promesas imposibles a damas sin camelias. Parigi, oh cara, noi lasceremo. Y el más lúcido roncó su despedida casi ya desde abajo. You want it darker, we killed the flame. Pero, ¿dónde el pecado? ¿Pero quién, contra quién lo ha cometido? ¿Vas a desinfectar el aire todo con una solución de odio y lejía? Mira tu culpa, Edipo, es nuestra culpa. Es mucho más antigua que el pasado, será ulterior incluso al futuro. Hay un rastro de sangre aún fresca en cada casa y en la calle vacía, solo el dios de la fiebre. Muchas gracias, Gemma. Muchas gracias, Val.